Ahí pueden ver la pantalla completa, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ahí estamos grabando. Dale nomás, Alejandro. Ya. Súper. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros vecinos y personas que nos estén visitando de otros lugares a la taller charla de biodiversidad de las zonas rurales de Villa Alemana. Esta charla es impartida por la organización que lleva por nombre Quebrada Viva, personas que son muy entendidas en el tema, no puedo dar fe, nos han mostrado in situ las maravillas ocultas que tiene Quebrada Escobar, y esperamos que esta sea un sector que se mantenga de esta misma naturaleza por mucho tiempo, ¿ya? Así que la Dirección Ambiental del municipio de Villa Alemana le da la bienvenida a todos los participantes y agradecer a la organización Quebrada Viva por esta interesante charla que nos van a presentar. Así que Simón, Oscar, les doy el pase y que salga lo más bonito posible. Ya. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Gracias, Alejandro. bueno, para comenzar, buenas tardes a todos los que se pudieron conectar. A veces ya es complicado tanto taller online y queremos más ir a terreno a esta altura del tiempo pandémico, pero igual ahí vamos a hacer el esfuerzo de que sea una charla entretenida para el público. Bueno, nosotros con Oscar somos parte de Quebrada Viva y vamos a presentar lo que hemos podido recolectar de información durante algunos de los últimos años en relación a la biodiversidad, específicamente en las zonas rurales de la comuna de Villa Alemana. Les vamos a ir mostrando fotos de distintas especies, de flora y fauna y otros organismos. Todas las fotos son de nosotros y son de los últimos años de estos sectores. Así que esperamos que lo disfruten. Ya. Primero, para ubicarnos en dónde estamos situados como Villa Alemana. Villa Alemana la pueden ver aquí en este polígono de color rojo, es el límite comunal de la ciudad donde nosotros vivimos. Y nos encontramos sobre un territorio que contempla dos cuencas. Estas dos cuencas son los sectores que drenan en una misma dirección. Todas las aguas que aquí caen drenan en un mismo sentido. Y Villa Alemana está dividido en dos, por decirlo de una forma. Por un lado, la zona donde se encuentra Villa Alemana y Quilpué forma parte en un comienzo del estero de Quilpué y luego del estero de Marga Marga, desembocando en Viña. Y por otro lado, donde se encuentra alguno de los sectores rurales, que Óscar explicará a continuación, estamos al otro lado de la cuenca, que uno se puede dar cuenta cuando va cruzando el troncal sur en dirección a Limache, que forma parte de la cuenca del estero de Limache, que esta desemboca al río Aconcagua. Bien. En la siguiente imagen podemos observar los 4 sectores rurales de Villa Alemana, de los cuales vamos a conversar hoy. En el sector norte podemos ver el Patagual y hacia la derecha el sector de Lo Hidalgo. Estos dos sectores colindan con la comuna de Limache. Podemos observar que en la zona norte de Lo Hidalgo se encuentra el Cerro Nancahue, que es un punto importante en ese sector. Y para acceder a estos sectores uno puede hacerlo, como comentaba Simón, desde el troncal camino hacia Limache. Y uno puede ver, luego de bajar, los desvíos hacia el Patagual y hacia el otro sector importante que vamos a conversar hoy, que es Quebrada Escobares. Quebrada Escobares se ubica en el cajón que nace desde el cordón Tres Puntas, que lo podemos observar ahí en el este, donde tiene el cursor Simón. Más al sur también hay otro cerro muy importante, que es el Cerro Los Retamos, que desde ese cerro comienza todo un cordón montañoso que va a terminar hacia el barrio sur o el sector sur de Villa Alemana, donde está el Fondo del Rincón, de donde nace el estero Quilpué. El otro sector importante que vamos a mencionar es Lo Moscoso, que es prácticamente toda la zona sur de la comuna de Villa Alemana, que uno puede acceder por el camino hacia la Retuca o el camino hacia la ruta al Orozco. Está un poquito antes de llegar al tranque Recreo. Ahí está el desvío hacia Lo Moscoso. De hecho, el tranque Recreo se ubica dentro de la cuenca del estero Lo Moscoso. Bien, aquí podemos observar
las distintas cuencas con los principales esteros y algunas quebradas. Desde el sur podemos observar el estero Moscoso, que mencionaba recién, que se alimenta principalmente de la quebrada del Durazno, ¿ya? Que nace de las zonas altas, desde el Morro, los Retamos y todo el cordón que mencionaba anteriormente. Después tenemos del lado de la cuenca del estero de Limache, como mencionaba Simón, tenemos el sector de la quebrada Escobares, en donde el estero Escobares nace allá arriba en el Cajón, desde los cerros Tres Puntas, para luego después unirse con las quebradas Agua Fría y Quebrada Honda, en los sectores más poblados del área rural, para luego dar nacimiento al estero Aranda. Y el estero Aranda es el que fluye por el sector del Patagual. También está el estero Lo Hidalgo, que es un poco más pequeño, que nace en un sector del fondo El Sauce, que más adelante vamos a poder ver algunas imágenes. Bueno, y también como vía alemana nos encontramos dentro de una de las reservas de la biosfera. En Chile contamos con 10 de estas zonas, que son sitios nombrados así como reservas por la UNESCO, y este territorio en específico, donde estamos ubicados como región y como comuna, es la reserva de la biosfera La Campana Peñuela, que tiene dos áreas núcleos, como pueden ver aquí en color verde y un verde más oscuro, que son el Parque Nacional La Campana, que muchos quizás lo conocen, que uno puede ingresar por Olmué, por Granizo, y la otra zona núcleo es el lago Peñuelas, que también es reserva nacional. Entonces, dentro de estas dos zonas núcleos, hay una zonificación eh, que se llama zona de transición. Y justo en el centro nos encontramos como comuna vía alemana, con una principal franja que alberga las zonas rurales, de las cuales estamos hablando hoy. Es importante resaltar el corredor biológico que se genera y que lo podemos ver con las flechas que están marcadas. Como mencionaba Simón, las áreas rurales de Villa Alemana se encuentran en el centro de la reserva de la biosfera. Y es muy importante porque se genera un corredor con los otros sectores. Por ejemplo, los sectores rurales de Villa Alemana colindan con el sector de Yiu hacia Limache y hacia el sur, hacia los Perales y los Colibres de Quilpué, que son sectores muy importantes, generando un corredor entre el Parque Nacional La Campana y el lago Peñuelas. Bien, aquí les mostraremos algunas imágenes de los sectores. Acá tenemos el sector El Patagual, donde se puede apreciar que son zonas de altura más bajas, con lomas y valles que fueron utilizados principalmente de manera agrícola y por el ganado. Se puede ver una vegetación de más matorral, sobre todo predominando el espino. Más adelante vamos a mencionar un poco sobre el matorral espinoso. Acá está el sector de Lo Hidalgo, donde se puede apreciar algunos sectores poblados y algunas especies introducidas, como por ejemplo el eucaliptus. También se ve la actividad agrícola, que ahí hay un fondo que se llama Fondo del Sauce, donde tiene una plantación de vid, o sea, una viña. Al fondo de la imagen podemos ver el cordón Tres Puntas. Aquí tenemos una imagen del sector de Lo Moscoso, en las zonas más altas, ya en el sector de la quebrada del Durazno, de donde se alimenta el estero de Lo Moscoso, y podemos ver una zona mucho más boscosa, ¿no es cierto?, más densa. Esto ya es parte de ladera sur y tiene especies del bosque higrófilo que vamos a mencionar más adelante. Aquí una foto del sector de Quebrada Escobares, también en la parte más alta, en la cuenca del estero. Al fondo podemos apreciar el cordón del Tres Puntas, y podemos ver también las distintas vegetaciones que podemos encontrar desde la ladera sur a la ladera norte, con sus contrastes, que también lo vamos a mencionar más adelante. Bien. Chile central está declarado como un hotspot de la biodiversidad. Esto en los climas mediterráneos, ¿ya? Clima mediterráneo quiere decir los climas donde tienen las estaciones muy marcadas, por ejemplo, inviernos lluviosos y veranos muy secos y calurosos. Sin embargo, hay que mencionar que hoy en día eso ya no es tan así, que está cambiando, producto del cambio climático, de la sequía y todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Aún así,
se genera un hotspot en la zona central debido a una isla biogeográfica que se menciona, que tiene ciertas fronteras geográficas. Chile Central, por ejemplo, está con frontera hacia el norte con el desierto, hacia el este con la cordillera de los Andes, hacia el oeste con el Océano Pacífico y hacia el sur con los grandes glaciares y la Patagonia. Por eso se puede mencionar que en la zona central es un hotspot en donde resalta la gran cantidad de especies endémicas, o sea, que solamente pueden existir en este lugar. Como bien decía Oscar, muchas veces tenemos los conceptos como endémico, nativo o introducido. ¿Pero qué significan esto realmente? Este concepto hace relación a las especies que han evolucionado históricamente en un lugar determinado. Entonces, cuando decimos que es endémico de un lugar, significa que solo se puede encontrar de forma natural en ese sitio. Por eso cuando decimos flora endémica, normalmente nos referimos a la flora que solo crece en Chile. Acá en estos círculos, por ejemplo, en el círculo amarillo hace referencia a una especie que solo crecería en nuestro país. Y a diferencia, el término nativo hace referencia a las especies que se comparten con otros territorios. Por ejemplo, este círculo rojo se podría decir que es una especie nativa, ya que además en el norte de Chile se encuentra en Perú y en Bolivia, por poner un ejemplo. También pueden ser ligados a áreas mucho más específicas como regiones o incluso cerros. Por ejemplo, en la Campana podemos encontrar especies que solo crecen en la Campana, como algunas cactáceas. Ya para empezar a hablar de la vegetación y la flora, una primera distinción que se puede hacer en terreno son las laderas y cómo se ven las especies que habitan estos espacios. En nuestro hemisferio, en el hemisferio sur, la exposición solar hace que las laderas norte sean mucho más secas y tengan una vegetación más baja. Entonces, normalmente se pueden encontrar estos arbustos bajos, algunos cactus. Y por otro lado, en las laderas sur, que tienen menos exposición solar, menos horas de luz, y por ende hay mayor humedad, se desarrollan formaciones vegetacionales más frondosas y pueden dar origen a bosques. Por ejemplo, esta fotografía, en el sector sur de Villa Alemana. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo se diferencia estas laderas de exposición. Esta es una mirada de una de las cumbres del Tres Puntas, mirando hacia lo que es Limache y Olmué. Acá atrás está la Campana y el Roble. Y acá tenemos una clara diferencia en las laderas. Donde le llega más sol, la ladera norte es más seca, hay menos vegetación, y la ladera sur es más húmeda. Bien, los tipos de bosques y matorrales que podemos encontrar en estos sectores. Podemos mencionar tres principalmente. El más común es el matorral espinoso que mencionábamos anteriormente, donde predomina el espino, Acacia caben. Se asocia también con otras especies como cactáceas, como el quisco, algunos chaguales y una gran cantidad de herbáceas que habitan los suelos. También podemos encontrar el bosque esclerófilo, que la palabra esclerófilo significa hoja dura, y lo podemos encontrar también en los distintos sectores, por lo general en quebradas un poquito más protegidas, pero también lo podemos encontrar en zonas más expuestas. Algunas de las especies más comunes son el boldo, el litre, el peumo, que los vamos a ver después con mayor detalle. El otro tipo de bosque que podemos encontrar es el bosque higrófilo, que como su nombre hace alusión, se relaciona directamente con el agua. Son especies que necesitan mayor humedad y la podemos encontrar en fondos de quebradas, al lado de los mismos cauces de los esteros, en algunas vertientes. Las especies ahí más predominantes son las pataguas, lingues, canelos, que también las vamos a mencionar más adelante. Bien, ahora vamos a comenzar a hacer una muestra de la biodiversidad de la zona, mostrando ejemplos y fotografías. Vamos a partir con la flora, ¿ya? En este caso vamos a partir con las herbáceas y en específico con las geófitas. Las geófitas son especies que pueden subsistir en los tiempos desfavorables bajo el suelo, ¿ya? Ellos lo hacen a través de formas bulbosas, que son como una especie de rizoma donde tienen las reservas para cuando vengan los tiempos más favorables y las lluvias puedan emergir. Acá arriba tenemos la flor de la plumilla, ¿ya? Muy característica porque tiene estos tépalos medio separados que dan la sensación de que tuviera unas plumas. Es bastante pequeña
y es común de ver, sobre todo en la primavera, en temporadas de buena lluvia, como lo pasó en el año pasado. Abajo tenemos la lágrima de la Virgen, que también es bastante común y suele crecer en terrenos expuestos, suele formar grandes cantidades. Por ejemplo, en el Cerro Tres Puntas, en los faldeos, hay mucha de la lágrima de la Virgen. También está el huille, que es del género Leucocorine, que tenemos al centro abajo, que también hay grandes variedades, lo podemos encontrar con esas tonalidades blancas, pero también más morado. Y a la derecha tenemos una que es un poquito menos común, que es el maicillo. Tiene esta forma estrellada y estos puntitos en el centro de la flor. Crece por lo general bajo el bosque esclerófilo. Bien. Otra de las geófitas íconos y muy reconocidas son las añañucas, ¿ya? De las más comunes podemos encontrar dos. La ñañuca de fuego, que es la que tenemos a la izquierda, y la ñañuca de verano, que es la que está abajo. La ñañuca de fuego suele surgir en invierno y la podemos diferenciar de la de verano por su color mucho más intenso. Además tiene una forma tubular. La flor de la ñañuca de verano está mucho más abierta. Otra de las geófitas presentes son estas dos que podemos ver arriba, el azulillo, Opacitea cabrulea. Esta es bastante común y saca muchas flores por cada planta. Esta la podemos ver incluso en sectores norte de la ciudad, con estos tonos azules y en el centro esta franja un poquito más oscura como morada. También bastante común y a veces salen en lugares bien expuestos. Una un poco más difícil de ver quizás es la viudita o pajarito del género Conantera, que tiene esta forma de cono amarillo que forman los estambres en forma como de pico, por eso su nombre de pajarito. También muy bonita con estos colores jaspeaditos en el centro. Otra también, que muchas veces vemos con la hoja, pero a veces es difícil de verla en flor, es la pata de guanaco, del género cistante. Esta es una especie de plantita media suculenta, sus hojas son un poco gruesas, y el embés, es decir, como la parte trasera de las hojas, es de este color morado oscuro. Súper fácil de identificar qué especie es. Y saca esta flor muy grande, de ahí su nombre grandiflora, grande y morada. También muy bonita, y sale en lugares con mucha exposición solar, a veces al lado incluso de caminos o senderos, a pleno sol. Y por último, tenemos aquí del género Oxalis, varias especies que crecen en vía alemana. Algunas se le dice vinagrillo, flor de la perdiz o flor de mayo, ya que son algunas de las primeras flores en aparecer y cubren todo el suelo con estos colores rosados o un poquito más claros y también amarillos. Son bastante comunes en la del género Oxalis. Por otro lado, tenemos otras plantas que son bastante distintas. Por ejemplo, aquí tenemos las famosas ortigas, que tienen tienen muchos pelitos urticantes o tricomas en los tallos, y es lo que nos pica a muchos cuando pasamos ahí por el cerro, cuando cae un poquito más de agua, todo el suelo se llena de ortigas. En vía alemana tenemos estas dos especies principalmente, que se pueden diferenciar, ya que esta tiene estos colores blancos y esta es más amarilla, la loasa del género loasa. Y otra plantita que pasa muchas veces desapercibida es esta que tengo aquí a mano derecha, que es del género Miercia. Miercia es un género endémico, como habíamos explicado anteriormente, que solo crece en Chile, en este caso ligada solo a Chile central. Por ejemplo, en la quinta región, de las 6 especies que están descritas hasta el momento, podemos encontrar 5. Y de estas 5 podemos ver 2 en vía alemana. En este caso tenemos Miercia chilensis, con estos colores, y acá abajito tenemos a Miercia tenuiseta, con estas franjas más oscuras. Este género también se está estudiando hace poco. Por ejemplo, el año pasado se descubrió una especie nueva en Putaendo. Es decir, que aún se pueden ir encontrando estas pequeñas plantitas y se pueden ir describiendo nuevas especies aún hoy en el 2021. Esta se puede confundir con pequeños pastos o maleza, entonces hay que estar muy atentos ahí en el suelo. También tenemos otras plantas de otros géneros y variadas formas.
por ejemplo, acá tenemos las maripositas, o también en algunos sectores se le dice también pajaritos, del género Esquisanthus. Esta también tiene unos colores bien llamativos, es una planta relativamente pequeña, y una de las gracias que tiene, como de una característica súper propia de este género, es que en esta parte inferior de uno de los pétalos tiene el polen, y cuando se posa el insecto o el polinizador, como que lo catapulta. Es como una forma de mecanismo que tiene esta plantita. Por otro lado, podemos ver aquí algunas que son muy común y pasa desapercibida de muchas formas, ya que parece una pequeña maleza, que uno normalmente la ve sin las flores y tiene estas hojitas alargadas, que es la violetita del cerro. Y esta la podemos encontrar en terrenos bien arcillosos, bien expuesta al sol. Acá también tenemos otra violeta, que está Viola portelesia, también de este color bien llamativo y crece normalmente a semisombra. Estas son mayormente especies endémicas de Chile. Y por último, aquí a mano derecha inferior, tenemos el quilloy quilloy del género Stellaria, que es una planta muy muy bonita, que tiene estos pétalos que están divididos en dos, son 5 que están divididos en dos, y esta normalmente la podemos encontrar muy cerca de los cursos de agua, bien escondida en las quebradas, y crece muy abundante. Bien. Otro género bien diverso que podemos encontrar en las zonas rurales son el género de las calceolarias, los famosos zapatitos o capachitos, ¿ya? Son muy característicos por la forma que tiene la flor. La podemos ver que casi se asemejan como a una especie de pantufla. Son bien particulares y muy llamativas, ¿no es cierto? La que tenemos a mano izquierda es Calceolaria corimbosa. Se puede diferenciar de las otras porque tiene unas líneas rojitas entre medio, o ahí al medio del orificio de la flor, ¿ya? Estas plantas son muy, muy diversas y hay una gran cantidad. Nosotros hemos podido encontrar a lo menos 6 de esta especie, ¿ya? Son todas muy semejantes en la flor, pero las hojas varían en distintas formas y tamaños. Bien, otra de las especies muy reconocidas y muy llamativas también que nos gustan mucho son las alstromerias, ¿ya? O lirios de campo. Hay algunas que son bastante comunes, que las podemos encontrar en todas las zonas rurales, como por ejemplo flor del águila, que es la alstromeria pulcra, que tiene estas tonalidades pasando desde el blanco a tonos más morados con esas pintitas y tonos amarillos. También es, la que es bastante común en esta zona es el flor del gallo, que es la Stromeria lictum, que está arriba, que tiene estos tonalidades más salmones, anaranjadas a veces y también rojizas. También es un género bastante variado, hemos podido encontrar otras especies y, por ejemplo, la que tenemos acá abajo a mano izquierda es la Stromeria diluta, que es una especie muy poco común que está asociada al litoral y que en este caso está en peligro de extinción. Bien, otro grupo de plantas muy importantes y llamativas, porque tienen unas flores realmente impresionantes, que son muy bonitas, es el grupo de las orquídeas. También hemos podido encontrar algunas bastante escasas, como la que tenemos acá en la mano izquierda, que es la Gavilea glandulífera. De hecho, hemos podido encontrar solamente 2 en los sectores cercanos al Cerro Tres Puntas y en Escobares al final. La que es más común es la que tenemos a mano derecha, que es la Chloraea crisanta, que tiene estas tonalidades bien, bien amarillas, medias salmones. Esta es más común, la podemos encontrar en casi todos los sectores. Hay que mencionar que las orquídeas son unas especies que hacen simbiosis con los hongos, hacen una especie de micorriza. Ellas necesitan de los hongos para poder surgir. Otra de las especies de orquídeas que podemos encontrar en los sectores rurales de Villa Alemana son estas dos que tengo aquí. Por ejemplo, está la Chlorea galeata, que tiene estos pétalos de un color verde oscuro y blanco. Esta también puede crecer expuesta al sol y la podemos encontrar ya emergida en flor en estas fechas, entre agosto y ya en septiembre. Y por otro lado está el Nuil, que es una orquídea bastante distinta a las anteriores que mostró Oscar, ya que esta tiene unas flores muy, muy pequeñas,
quizás ni siquiera se parezca a las orquídeas, a las demás. Y también es fragante, tiene un olor como dulce a miel. Y esta, a diferencia de las demás, en vez de florecer en esta época, florece ya más tardía, en los meses de marzo, incluso en verano, en enero y marzo. Otro de los grupos Simón, de... Dime. Simón, te puedo hacer una consultita. Lo que pasa es que las personas están preguntando por personas que estarían en lista de espera y yo reviso, pero no me aparecen. ¿Tú podrías revisar si en tu calidad de anfitrión también puedes aceptar personas? Sí, ahí admití a todos. Perfecto, eso era. Espérate, dame un segundo. A ver, ahí se está uniendo alguien más. Gracias, Simón. Sí, ahí admití a todos. Lo voy a tener aquí igual en la esquina por si acaso. Ya. Otro de los, como decía, otro de los grupos de plantas que tenemos, que son bastante llamativas, son las trepadoras. Este es un grupo súper interesante, que hay un montón de especies súper variadas en Chile, y acá podemos ver algunas de las características de esta zona. Estas, como bien digo, son trepadoras y tienen un órgano que es el trepador, que es este que se ve aquí en la foto de abajo, que es el zarcillo, que a veces sale de las hojas o de los tallos, y es una especie de ganchito que ocupan para ir trepando la superficie del árbol o el arbusto donde estén creciendo. Al lado izquierdo tenemos especies que son más ligadas a zonas boscosas y más sombrías. Arriba tenemos la parrilla o tola blanca del género Proustia, que forma esta flor muy muy bonita y tiene una hoja por el envés un poco blanquecinas. Y las lianas de esta especie son unas grandes lianas como de un color café clarito, parecido a una parra. De ahí su nombre, parrilla. Abajo tenemos al boquinegro, que también forma unas lianas de menor tamaño, y su nombre boquinegro hace relación a estos frutitos negros que forman, muy pequeñitos. También una de las trepadoras comunes, pero en zonas bien boscosas. Y por otro lado, tenemos las llamativas flores de los claveles de campo, del género Muticia. También tenemos variadas especies, en este caso se aprecia la misma especie, pero distinto color de su flor. Son flores con pétalos bien alargados, que se pueden ver de color blanco o un color más rosado. Esta crece más expuesta, se puede encontrar en lugares más soleados, creciendo sobre arbustos incluso. Otra de las especies de trepadoras son el coguil, que esta hoja bastante llamativa, es de gran tamaño la hoja y se ve un poquito lustrosa. También forma unas lianas bien grandes que crecen en los árboles, por ejemplo, en los bellotos, en los peumos, y tiene esta flor muy llamativa. Es difícil de ver y lo que también es muy complejo de ver es el fruto que forma, que es un fruto muy carnoso y muy sabroso, y es de gran tamaño, es como una maracuyá pero alargada, y que tiene mucha semilla en el interior. Aún no lo hemos podido ver en vivo. Y por otro lado aquí tenemos algunas especies menos comunes de ver. Por ejemplo, aquí está el boqui amarillo, que también es muy escaso y ligado a las zonas de bosque. Y aquí está el saumerio, con una flor muy llamativa en forma de espiral. Bien, ahora seguimos con especies más arbustivas. Arriba, a mano izquierda, tenemos la salvia macho, que es una especie bastante común que por lo general no se suele reconocer tanto, que crece bajo la sombra del matorral espinoso y del bosque esclerófilo. Es bastante común. Ahí podemos observar su floración bastante interesante y blanca, que es de la familia de las asteráceas. A la derecha tenemos la maravilla de campo, la Flaurencia turífera, que suele crecer en terreno expuesto al sol, más o menos degradado. Es una especie que en verano se seca, para luego ya en la temporada favorable de invierno y primavera empieza a rebrotar y florece con estas flores bastante grandes que se asemejan a la maravilla. De ahí el nombre común. Abajo a mano derecha tenemos la salvia blanca, que si bien comparte el nombre con la salvia macho, solamente se asemejan en las hojas, pero es de otra familia de las lamiáceas, ¿ya?
y tiene estas flores que, como podemos ver, son muy distintas a las de la salvia macho, que tienen estos colores medio morados y tubulares. La salvia blanca se puede utilizar como condimento, tiene un olor muy, muy fragante, muy aromática. Abajo a la izquierda tenemos otro grupo también bastante diverso, que son las adesmias, ¿ya? Que tienen esta característica flor que es muy parecida a la que tienen, por ejemplo, las arvejas o las habas, porque son de la misma familia, la familia de las fabáceas, la familia de las leguminosas. También hay distintas especies, en este caso tenemos una que es más o menos escasa, que es la Adesmia loudonia. La podemos encontrar en los sectores del Cerro Tres Puntas, parte de lo moscoso también. Bien, aquí tenemos una especie bastante espectacular en su floración y que también es escasa en estos sectores. Es el cardoncillo o chupón, que es la Ochagavía carnia. Como pueden ver, tiene una floración súper espectacular y se asemeja mucho a los chaguales, porque es de la misma familia. De hecho, las flores son muy, muy parecidas, solo que cambian la tonalidad a rosado. Es muy difícil de ver en floración esta especie porque dura alrededor entre 1 a 2 semanas. Muy, muy corta su floración. Está siempre asociada a la humedad y suele crecer en rocas al lado de vertientes y cursos de agua. Bien, otro de los arbustos que podemos encontrar ya en partes más asoleadas y expuestas son los tabaco del diablo o tupas. Podemos encontrar dos que son más o menos comunes, la que tenemos a la mano derecha, que es la Lobelia excelsa, es la más común y se diferencia de polifila porque es más grande y presenta tonalidades más rojizas en la flor. En cambio, Lobelia polifila es más pequeña y su floración es de color más morado. Son bastante comunes, las podemos encontrar en todas las zonas rurales asociadas al matorral y al bosque esclerófilo. El mitique, que tenemos abajo, que está con su floración amarilla, también es un arbusto siempre verde que lo podemos encontrar también en partes más soleadas. También es una especie endémica típica del matorral y bosque esclerófilo. Otra de las especies arbustivas y cactáceas emblemáticas, por ejemplo, aquí tenemos el quisco, que es un clásico de esta zona de Chile. Estas son fotos del Patagual, por ejemplo. Los grandes quiscos, que son estos grandes cactus que están junto a espinos o parte del bosque esclerófilo. Y tiene esta flor bastante grande y llamativa, que trae polinizadores y bastante aves. Acá también podemos ver el pichi romero, que es una especie también bastante común en algunas laderas asoleadas, que tiene estas hojas como bien comprimidas, de ahí su nombre imbricata, que son como unas hojas sobre las otras, como un techo, como las tejuelas de un techo. Y parece un pinito, esta especie como arbustiva. Por otro lado tenemos a la menta, menta árbol, que es un arbusto con una fragancia muy, muy parecida a la menta normal, que todos conocemos, y también muy fragante, de la misma familia de las lamiáceas que había dicho Oscar anteriormente. Si pueden ver, las flores se parecen bastante. Y también un clásico de los cerros, que seguramente todos conocen, es el famoso tebo, que tiene unas espinas bastante duras, que duelen mucho al pasar, y también tiene esta floración entre colores amarillo y blanquita, una flor pequeña, también muy, muy aromática. Es un arbusto que se suele secar en muchas ocasiones y vuelve a rebrotar. Es muy, muy abundante en los cerros. Para seguir, también de la familia de las bromeliáceas, como dijo Oscar anteriormente, del cardoncillo, tenemos el chagual, o los cardones, como también se le dice. Son estos arbustos de gran tamaño y una floración espectacular. Estos colores, por ejemplo, acá tenemos Puya chilensis, con estos colores amarillos verdosos que llaman la atención a todo quien pase. Esta especie crece en muchos terrenos, incluso en las laderas de los caminos, cuando cortan los caminos y está el suelo erosionado completamente y en pendiente, ahí puede salir una puya. Y ya la podemos encontrar incluso en floración en esta época. Ya están saliendo los chaguales.
Para diferenciar esta especie de los otros chaguales que existen en Chile, cuando no está en flor, claramente, se pueden ver sus hojas que son alargadas y son de un tono verde por ambos lados, tanto por el haz como el embés. La otra especie de puya que está presente en los sectores rurales de Villa Alemana es la puya alpestris, que tiene estos colores turquesa más azulados, muy distinta a la flora anterior. Y las hojas, en caso de, para saber diferenciarla, el en vez de las hojas es un poquito blanquecino, a diferencia de la puya chilensis. Estos arbustos también van variando, algunos años florecen mucho más alguna especie, algunos años otra. Por ejemplo, en 2020 pudimos ver muchas puyas alpestri en flor, y este 2021, por ejemplo, la puya chilensis ha otorgado más flores, ha florecido mucho más. Bien. Ahora vamos con otro grupo, el grupo de los helechos, ¿ya? Un grupo de plantas vasculares, pero que no se reproducen por semillas, sino que se reproducen por esporas. ¿Ya? Esta es una de las plantas más antiguas que evolucionaron desde las briófitas. Podemos encontrar distintos tipos de helecho, siempre asociados a la humedad, bajo la sombra del bosque esclerófilo y sobre todo en las partes donde están los cauces de agua y los fondos de quebrada. Los más comunes son los palitos negros, del género Adiantum. Hay una gran variedad. Ahí podemos ver el Adiantum chilense, que es uno de los más comunes, que se distingue por tener ese tallo central de color negrito, por eso viene su nombre común. Hay distintas variedades, algunos con pelitos y otros con manchas que le otorgan sus distintos nombres. Abajo podemos ver un helecho del género Blechnum, que son de los helechos típicos del sur. En este caso el Blechnum astatum. Es posible verlo como un cubresuelo, es bastante rastrero. No suele crecer mucho. Está bien asociado al bosque esclerófilo y fondo de quebrada. Y arriba tenemos un helecho que ya es mucho más grande, que es Amauropelta argentina, que es de la familia Telicteredaceae, y esta sí necesita tener mayor humedad, tiene que estar en contacto de vertientes o de pozones. Este puede crecer mucho más grande, es similar a los helechos del sur. Bien, ahora continuamos ya con árboles. Para empezar vamos a hablar del bosque esclerófilo. Aquí tenemos dos representantes súper significativos y famosos. Por ejemplo, tenemos al litre, la Literaea cáustica. A mano izquierda podemos ver uno bastante grande. Pueden llegar a medir hasta 15 metros algunos si es que tienen las condiciones favorables. Famoso es por su alergia, ¿verdad? Casi todos lo hemos conocido. Lo podemos diferenciar en su hoja por sus nervaduras. Tienen una nervadura amarilla bastante notoria. Y también las tiene en el borde, en el margen de la hoja, tiene como un contorno amarillo. Además de que su color es un verde oscuro, a diferencia de otras especies. Acá también tenemos el peumo, que podemos ver a mano derecha su corteza, que por lo general es bastante lisa. El peumo también es un árbol del bosque esclerófilo, que necesita un poco más de sombra y humedad. Su nombre científico es Cryptocaria alba, debido a que su hoja presenta en el embés, o sea, al reverso, un color muy blanquecino. Presenta ahí un contraste de los colores en la hoja. Podemos apreciar su fruto, que ahí estaba verde, cuando ya es maduro se torna rojizo. Eso. Bien. Otro de los más típicos árboles que podemos encontrar, de hecho, en muchas partes de Villa Alemana, es el quillar. Este es un árbol que puede crecer bastante y es muy resistente. Ahí podemos ver dos ejemplos de árboles bastante añosos, con su corteza bien agrietada. Arriba podemos ver su flor, que es muy llamativa y que forma esta especie de estrella, que luego va a dar una cápsula, también estrellada, por donde va a generar sus semillas. Otro típico es el molle, del género Esquinus, que suelen tener una fragancia muy rica en su olor. Tiene las hojas quebradizas, así que es muy fácil de sentirlo,
y arriba podemos ver sus frutos, que cuando ya están maduros tienen estos colores más oscuros. Suele estar en toda la zona rural, es bastante abundante y versátil, lo podemos ver en el matorral e incluso en fondos de quebrada. Otro de los clásicos del bosque esclerófilo es el boldo. Esta foto, por ejemplo, es del sector del Patagual, que además de tener mucho espino, tiene unos árboles muy, muy añosos. Esta especie, también muy característica, se distingue por, a diferencia de los otros árboles, por tener árboles macho y árboles hembra. La principal forma de diferenciarlos es por su flor, que en este caso tenemos una flor hembra, con su gineceo bien hinchado en el centro, y cuando son las flores machos, tienen muchos, muchos estambres. Entonces se ve una florcita con colores amarillos. Esa es como la gran forma de diferenciarlo. Y también tiene este fruto que es complejo de ver porque es un fruto carnoso y muy dulce, muy gustoso para las aves y también para las personas que se lo comen. Entonces dura muy poquito, pero es muy lindo. A veces se puede ver este fruto que al principio está verde y después toma estos tonos amarillos cuando está maduro. Y también es un árbol que puede crecer bastante, como el de la fotografía. Otro árbol ya cambiando de hábitat a los lugares mucho más húmedos y sombríos, y que en mayor medida se concentran en el sur de la comuna, en los sectores de Quebrada Escobar y Lo Moscoso, en quebradas más húmedas, es el canelo, un árbol sagrado que de género Drimys, y cuenta con estas hojas alargadas y con esta flor muy, muy característica. También una de las características es que forman estos troncos lisos y muy rectos, llegando a, cuando son muy altos, se caen y se pudren y vuelven a brotar. Es un árbol que rebrota mucho y tiene estos troncos bastante rectos. Y también es característica este color un poquito rojizo de su corteza. Otro de los árboles bastante escaso en la región es la petra, o también conocida como pitra. En vía alemana hay un sector muy, muy bonito que tiene bastante, un bosque muy, muy bien adaptado a esta especie, que es en Lo Moscoso, en una de sus quebradas. Forman estos grandes bosques de petra, que se pueden ver aquí en la fotografía a la izquierda, que es este árbol que tiene una corteza un poco agrietada, un tono un poquito gris, y con estos fustes que forman entre las raíces y el tronco, de forma sinuosa o ondulado, es muy característico de esta especie. Y también tiene esta forma al final alargada y estas flores con muchos pelitos, muy característico de esta familia de las mirtáceas, esta de la familia de los arrayanes. Es una especie muy, muy poco común, quedan muy pocas por el tema de la sequía, ya que esta especie está ligada a zonas de semi-inundación y bastante humedad. Bien, siguiendo con la misma familia de las mirtáceas, o comúnmente llamados arrayanes, igual que la petra, podemos encontrar dos especies, quizá un poquito más común que la petra, que por ejemplo acá tenemos el rarán, el que está a mano derecha, y a la mano izquierda tenemos el chequén, que es la luma chequén. Estas son de la familia de las mirtáceas, de los comúnmente llamados arrayanes, pero igual es importante diferenciarlos de los arrayanes del sur, porque los arrayanes del sur, que sería en este caso la luma piculata, presentan el palo colorado, y estas especies no. Como pueden ver, tiene una floración bien abundante, y estas dos especies se parecen mucho, pero la podemos diferenciar por la forma de la hoja. La del rarán es un poco más pequeña y ahogada, y el chequén es más alargada y presenta un pequeño mucrón en la punta de la hoja. Es como una especie de espinita que tiene. Así podemos diferenciar estas dos especies. También el rarán es un poco más resistente. El chequén está siempre asociado al curso de agua. Bien. Otra especie emblemática del bosque higrófilo, que de hecho le da el nombre a uno de los sectores rurales y que lamentablemente no hemos podido encontrar, que es el patagual, ¿no es cierto?, que viene de la patagua. Esta especie está siempre asociada a los cursos de agua, a vertientes y pozones, y puede crecer a grandes dimensiones, con troncos
bien abruptos, algunas veces que rebrotan y vuelven a caer, y su floración también es muy llamativa, genera como esta especie de campanitas blanquitas. Su fruto lo podemos ver arriba, ahí está en tonos verdes. Cuando ya está maduro, se torna más rojizo y de ahí uno puede obtener las semillas. Bien, otra especie bastante escasa y poco común de poder observar en esta zona es el naranjillo, la Citronella mucronata. La podemos observar en algunos sectores de Quebrada Escobares y Lomos Pozos. Esta la podemos diferenciar de las otras especies por sus espinas al borde de la hoja, que es muy característico, que lo podemos ver a mano derecha. Estas espinas las presentan los brotes nuevos. A mano izquierda podemos ver una hoja adulta, en donde solamente la espina la vamos a encontrar en la punta de la hoja, en el ápice. Abajo podemos ver su floración, que en estos últimos años ha sido bastante escasa y muy difícil de ver. A mano izquierda se ve un individuo adulto, donde presenta una corteza bien característica de este árbol, donde se empieza a agrietar y forma unas tonalidades medias blanquecinas. Eso es muy, muy difícil de ver individuos adultos de naranjillo. Otro de los árboles que son íconos y uno de nuestros favoritos es el belloto del norte. Este árbol puede crecer bastante. Aquí pueden ver árboles adultos. Es uno de los árboles que domina el bosque, también asociado al bosque higrófilo, que son los bosques más húmedos, más protegidos. Este árbol forma una copa gigantesca y se distingue desde muy, muy lejos. Son árboles realmente grandes. Una de sus características es la corteza, por ejemplo, que tiene esta forma de sacado, como si se hubiera hecho a mano con este sacadito y forma ese tipo de corteza. Otra característica son sus frutos, conocidos como bellotas, que son estos grandes frutos que cuando están maduros y en mejor estado son como de colores medio rojizo o café. La hoja también es de mayor tamaño, puede ser parecida a la del peumo, por ejemplo, que es un poco más común para todos, pero es un poquito más grande, porque también es de la familia del peumo, de las lauráceas. Y también este árbol es un monumento natural. Desde los años 90 se declaró como monumento natural, categoría que comparte con especies tan emblemáticas como la araucaria o la lerce. Entonces es un árbol súper importante, es un árbol endémico de Chile central, y la región de Valparaíso es la región que alberga las poblaciones más grandes de esta especie. Y una especie también bastante común en el sector rural sur de Villa Alemana, ligado a Quebrada Escobares y en menor medida en Lomos Coso. Es importante también recalcar lo longevo que pueden llegar a ser estos árboles. Nosotros tuvimos la suerte de hacer unos estudios con gente de la Universidad Católica, estudios dendrocronológicos, donde hacen estudios de anillo. Pudieron tomar la muestra del belloto que se ve a mano derecha y lograron estimar más de 350 años de edad. Así que es un árbol sumamente longevo. Bien. Otro de los árboles, por decir misteriosos, que podemos encontrar, que es sumamente muy poco conocido, es el tayú del norte. ¿Ya? El tayú del norte es un árbol del grupo o de la familia de las asteráceas. ¿Ya? Esto es bastante particular porque este grupo de plantas suelen ser herbáceas. Por ejemplo, la lechuga o un montón de plantas que se utilizan de forma agrícola. Son muy pocas las asteráceas que son árboles, y el tayú es uno de estos casos. Lo podemos identificar con la imagen que tenemos abajo en la izquierda, donde podemos observar sus hojas, que son bastante peludas. De ahí proviene su nombre científico, que es Dasyphilum, que significa hoja peluda. Además que presenta un ápice. Además tiene en los rebrotes unas espinas que son bastante duras y presentan coloración salmón.
Su corteza también es distinta a alguna de las otras especies de esta zona, porque es bastante blanda. Su madera suele ser bastante frágil. Es posible ver muchas veces ramas o troncos caídos o desprendidos de esta especie. Sí, también es un árbol que puede crecer bastante. Acá tenemos un individuo de más de 20 o 25 metros incluso. Y también hay que destacar que es un árbol muy poco conocido, ligado a la región de Valparaíso y región de O'Higgins solamente, el único lugar donde crece en el mundo. Y los sectores rurales sur albergan bastante individuos de este árbol que es muy especial y que desde el año pasado está en peligro de extinción, porque quedan muy pocas poblaciones. Siguiendo. Dale, Oscar. Bien. Vamos a mencionar ahora otro grupo de plantas, pero ahora plantas no vasculares, que es decir, que no tienen tallos, ni raíces, ni hojas, ¿ya? Que es el grupo de las briófitas. Las podemos separar en tres, que serían los musgos, las hepáticas y los antecerotes. Aquí les mostramos a mano izquierda una hepática talosa, en donde se puede ver su aparatos reproductivos, que son estas especies como de paragüitas, en donde va a poder reproducirse a través de esporas. Abajo también podemos ver otra hepática talosa, y a mano izquierda, perdón, a mano derecha abajo podemos ver un musgo, que es del género Bryum, que también tiene sus esporofitos ahí fructiferando las esporas. Este es un género muy diverso, siempre asociado a la humedad. Bien. Otro de los reinos, ahora, porque en el fondo ya nos cambiamos, es el reino fungi, ¿ya? Muy diverso, de distintas coloraciones y tamaños, y podemos encontrar asociado a las cortezas de los árboles, como podemos ver arriba. A mano izquierda es una especie bastante extraña que aún no sabemos bien reconocer, y a la derecha también tenemos estas especies de orejas de palo. Este es un reino muy diverso al cual nosotros aún no hemos podido estudiar mucho. De hecho, hay muchas especies que aún no se logran identificar. Abajo a mano derecha tenemos uno bien particular que es un Geastrum, que tiene esta forma bien particular como de estrella. Bueno, ya cambiando de tipo de especies, vamos a mostrar algunas nomás que son representativas, que son de las aves que podemos ver. Por ejemplo, de los picaflores, o también llamados colibrí, tenemos el picaflor gigante, que vemos aquí en la fotografía, que se puede ver con esta forma, con este pico bien alargado, y uno del picaflor más grande, puede llegar a medir más de 20 centímetros. Y por otro lado tenemos aquí a una yal, en este caso una yal hembra de colores más claros, ya que el yal macho tiene tonalidades más negras, más oscuras, y una de sus características, súper características, es su canto, un poco robótico. El que tenga la oportunidad de escucharlo se va a dar cuenta de cómo es. También de las aves comunes que tenemos presentes están las loicas, las tencas o el chincol. La loica, por ejemplo, es fácil de reconocer por este pecho de color rojizo o anaranjado, muy característico, común de zonas bajas, de matorrales espinosos, de lugares con cultivos, se pueden ver ahí cerca de los cercos, es fácil de avistar. Por otro lado tenemos a la tenca, que comúnmente se ve un individuo sobre una de las ramas principales ahí observando. También es fácil de ver y tiene muchas vocalizaciones diferentes, muy variada la tenca. Y por último el chincol, que lo podemos ver incluso en las zonas urbanas. Bien, aquí tenemos otras especies de ave. Arriba tenemos el mero, una especie igual poco común de ver, que le gusta más bien los matorrales abiertos o laderas, y suele crecer bastante y lo podemos encontrar casi siempre solo. A mano derecha tenemos el particular jilguero, que tiene esta coloración bien amarilla, que es súper vistoso, y siempre suele andar en bandadas. Ahí lo podemos ver cerca de un charco de agua en el sector de lo Hidalgo.
Se puede confundir con el chirihue, pero se diferencia porque tiene la cabeza negra, a diferencia del otro. Abajo tenemos el famoso tordo, que es muy común, que lo podemos encontrar en distintas partes de ciudades y en las zonas rurales. Siempre también suele andar en bandadas. Y en este caso en específico, en la foto, lo podemos ver con la cabeza amarilla, pero es porque lo más probable es que haya degustado un chaguán. Y por eso le quedó el polen en su cabeza. Bien, aquí hay otras especies. Y tenemos el fío fío, que su nombre hace alusión al canto. Es bastante común escuchar su cantar. Esta es una ave migratoria. Viene desde el Amazonas para aclimatarse acá en la temporada de primavera-verano. Le gusta el clima más tropical, más caluroso. También lo podemos diferenciar ahí por su mancha blanca que tiene en la cabeza. Es bastante escurridizo y difícil de ver. A la derecha tenemos el platero. También es una especie relativamente poco común de avistar. Suele tener hábitos más terrestres, como que va dando algunos saltos, y es bien característico su pico amarillo. Es súper notorio para diferenciarlo quizás del yal, que son bastante parecidos. También es de tamaño relativamente parecido al chincol. Abajo tenemos la rara, que es una especie bastante común en zonas agrícolas o huertos. Le gusta mucho comerse ahí los cultivos. Es bien llamativa porque tiene los ojos bien rojizos. Otra de las especies que son quizás más difíciles de ver, muy difícil de ver, pero a veces se pueden escuchar, es la turca, por ejemplo, que muchos hemos escuchado en el cerro seguramente. Aquí vamos a poner un sonido a ver si lo logran escuchar. Este sonido es súper característico cuando uno va caminando y se escucha este tono. ¿Lo pudieron escuchar, cierto? ¿Se escuchó, Oscar? Sí, se Ah, escucha. Tiene este tono alto primero y va como en degradé hacia un tono más bajo. Es difícil de ver, pero esta es la famosa turca. Y por otro lado, tenemos una foto con cámara trampa que pudimos tomar, que es de una perdiz chilena, que antes eran muy, muy comunes las perdices chilenas, pero por la caza y otros motivos se ha ido reduciendo y es complejo de ver. También una ave muy, muy bonita, de gran tamaño, quizá un poquito más pequeña que una gallina, pero también una especie súper, súper llamativa, que es la perdiz chilena. Por otro lado, ya pasando a las rapaces, tenemos uno de los comunes, que es de las aves más comunes en los campos chilenos, que es el tiuque, de estos colores café claro. También una ave muy bonita, igual de un tamaño medio, y un halcón peregrino. Acá tenemos una foto que pudo tomar Oscar en Quebradas Coares de un halcón juvenil, ahí se le ven unas plumas así como medias juveniles. También un ave bastante común hacia el sur, pero hacia el norte es difícil de observar, y esto tuvimos la oportunidad de verlo. Bien, siguiendo con rapaces, a mano izquierda tenemos una de las rapaces más grandes que podemos encontrar, que es el águila chilena o el águila mora. Suele ser bastante difícil de avistar porque es una especie como bien miedosa y que no le gusta la presencia humana. Por lo general se puede observar en vuelo, como la foto que está abajo. Ahí la podemos apreciar en etapa adulta, con la coloración en su pecho bastante blanca que sirve para poder diferenciarla de otras especies. Su silueta también es bastante particular y cuando uno la ve volando en el cerro la puede diferenciar de otras especies con las alas bien amplias que tiene. La otra especie es el peuquito, que lo tenemos a mano derecha. Esta sí que es bastante difícil de observar y está siempre asociada a los bosques más frondosos y densos, por lo general en quebradas bien protegidas. Nosotros hemos tenido la suerte de poder observarlo en algunos sectores de Quebradas Escobares y también en lo Moscoso. Es una ave muy escurridiza y difícil de observar.
Pasando ya a otro grupo de especies, tenemos a los mamíferos y los roedores. Estos son los roedores endémicos y nativos de Chile. Tenemos dos especies súper especiales, que es el cururo, que quizás muchos en los cerros hemos visto esta especie de tierra suelta y madrigueras, que se pueden ver grandes colonias, tanto en los pisos del bosque esclerófilo, o más comúnmente entre los espinos del matorral. Y estas cuevitas son realmente las madrigueras de este pequeño roedor que forma grandes túneles subterráneos. Ahí viven estos roedores comiendo tubérculos, raíces y plantitas. Es relativamente fácil de ver si uno se queda muy silenciosamente cercano y lo puede avistar de lejos. Se puede ver la tierra cuando la saca y hace su casita. Y por otro lado, ya un poco más complejo de observar es el degú. El degú o ratón de cola de pincel. Este normalmente se asocia a algunos lugares más rocosos como pircas. Es fácil de ver, por ejemplo, en el Parque Nacional La Campana, en el sector de Ocoa, en las pircas que se forman. Ahí a veces se ven los degú, que también forman algunas madrigueras. También lo tenemos descrito en las zonas rurales de Villa Alemana, pero menos común que el cururo. Otro de los animalitos especiales que tenemos presentes en nuestro territorio son los zorros. Acá tenemos dos de los zorros chilenos, que es el zorro gris y el zorro culpeo. Es mucho más común el zorro culpeo, especialmente hacia la zona sur, y los zorros chillas no se han podido ver en los últimos años, son más escurridizos. En algunos sectores, entre Peñalanca y el Patagual, hay algunos registros. Esta es una de las principales diferencias, este color grisáceo del zorro chilla o zorro gris, de ahí su nombre. Este es el color grisáceo y es un poquito más pequeño que el zorro culpeo. Acá tenemos una foto de una amiga de nosotros de Huella Silvestre, de Fernanda, una foto de cámara trampa de un zorro culpeo. Bien. Siguiendo con los zorros, en este caso, nosotros también hemos podido hacer algunos estudios de cámaras trampa, principalmente en los sectores de quebradas Escobares. Acá tenemos distintas fotos de zorro culpeo. Abajo a mano izquierda podemos observar un cachorro de zorro que está medio sorprendido observando algo. Arriba se pueden apreciar los zorros utilizando siempre los senderos. Bastante interesante cómo los animales también transitan los mismos senderos que utilizan las personas. Bien, acá tenemos una sorpresa. Aquí podemos ver uno de los registros que nos ha tenido bien contentos los últimos años, que es el felino, el gato colo-colo. Esto es un registro bastante importante porque hasta hace poco no se tenía noción en los lugares en donde se encontraba. En los últimos tiempos se ha empezado a utilizar más las cámaras trampa y se ha empezado a registrar en La Campana, en algunos sectores de Quillota. Este felino ha tenido distintas clasificaciones y ahora último tiene una subespecie que sería el Leopardus colo-colo, de acá, que sería endémico de la zona central, distribuyéndose desde Coquimbo, por la región de Valparaíso, hasta O'Higgins y el Maule. Sería endémico de esta zona. Lo podemos ver ahí en sus patitas, las franjas oscuras que tiene, que lo hacen muy característico. Su tamaño es parecido al de un gato doméstico, quizá un poquito mayor, y tiene un pelaje bastante denso. Ahí podemos ver que su principal hábito es nocturno, pero también han salido algunos registros diurnos. Sí. Esta especie también es bastante amenazada y solo habita los lugares mayormente conservados, en las partes altas donde están los esteros y el bosque menos intervenido. Es muy difícil de verlo en persona, solo hay algunos registros de personas que le sacan fotografía en el momento, por eso nosotros utilizamos las cámaras trampa para, con sensor de movimiento, poder identificar cuándo pasan estos animales que son muy escurridizos.
Bien, otro grupo de animales son los reptiles en este caso. También hay una gran variedad en este caso de las lagartijas, ¿no es cierto? En el género Liolaemus. Hay una gran variedad de especies, pero acá tenemos algunas más comunes, por ejemplo la que está a mano izquierda, que sería Liolaemus tenuis, que es la que presenta estas tonalidades que van degradando entre el amarillo y el azul, en este caso en un macho. Bastante común de ver en todos los sectores rurales, incluso me atrevería a decir en la misma ciudad. A mano izquierda tenemos otros tipos de Liolaemus que presentan distintas tonalidades y estos son de mayor tamaño. También de las lagartijas, está la Liolaemus nitidus, que es un poco robusta, igual de tamaño un poquito mayor, y con estas extremidades cortas. También muy bonita. Esta en específico es bastante oscura. Y también otro de los reptiles emblemáticos que tenemos por esta zona es la iguana chilena. Es de gran tamaño, puede alcanzar incluso hasta 50 centímetros, midiendo el total con su cola. También es muy característico cuando va por ahí pasando por el suelo, dejando una marca como si fuera una culebra, ya que con la gran cola que tiene va dejando como una línea en la tierra. También muy bonita con estos colores súper especiales que tiene, por ejemplo, aquí en su lomo, en su cabeza. Otro de los grupos súper interesantes, diversos, y que también tienen altos problemas de conservación, ya que su hábitat se ha mermado un montón en los últimos años, son los anfibios. Un grupo súper lindo de especies, y acá tenemos algunas de las más características. Esto lo hemos podido aprender gracias a Marta Mora, que nos ha enseñado bastante de este tema. Por ejemplo, aquí tenemos los sapitos cuatro ojos, que es uno de los anfibios más comunes y con una amplia distribución en Chile. Su nombre se debe a unas glándulas que tiene aquí en la parte inferior, que es un método de defensa y que se asemeja a un par de ojos. Entonces, por eso su nombre de cuatro ojos. Aquí vamos a poner la vocalización que hace, que es súper común. Seguramente todos los que también viven en la ciudad, aquí en Villa Alemana, lo han escuchado en los esteros, especialmente ahora en la época donde ya comienza a hacer más calor y en verano, se escucha su canto. Es el canto del sapito cuatro ojos, que es de un tamaño pequeño, que suele ser como entre 2 y 6 centímetros, y es uno de los más comunes que se encuentran en los sitios con agua. Incluso en los lugares bastante afectados, como son los esteros urbanos, que son un poquito más, aguas más, menos puras, por así decirlo. Y acá a mano derecha tenemos otro ejemplar de anfibio, de los anfibios chilenos, que es el sapo arriero, del género Alzodes. También tiene una vocalización súper particular y de ahí su nombre arriero, que es como un llamado de arriero. Ahí lo vamos a escuchar a ver si logran identificarlo. Como un grito ahí cuando llama a los animales un arriero, algo así podría ser. Y este es de gran tamaño, y a diferencia del sapito de cuatro ojos, es más complejo de ver, es más escaso. Bien, aquí seguimos con otra de las especies de anfibios, en este caso de mayor tamaño. A mano izquierda tenemos el sapo de rulo, del género Rhinella arunco. Este sapo es endémico, también tiene categoría de conservación vulnerable. Se distribuye desde Coquimbo a la Araucanía. Ahí en la imagen tuvimos mucha suerte y lo podemos ver en pleno proceso de reproducción. No sé si alcanza a ver por abajo, en amplexo, claro. Abajo hay una especie como de tubitos en donde van a quedar depositados sus huevos. Esta especie tiene hábitos más terrestres en comparación de las anteriores y de la que tenemos a la mano derecha, la emblemática rana chilena, el anfibio más grande que podemos encontrar en Chile y uno de los más primitivos y antiguos. Ahí podemos ver la imagen, su gran tamaño, pueden llegar a pesar más de 1 kilo o 2 kilos, son sumamente grandes, más grandes que, por ejemplo, el tamaño de la mano.
también tiene un canto bastante particular que ahí lo vamos a poder escuchar. Para ir ya finalizando, algunas muestras solamente de otros grupos de seres, ya que no todos son flora o fauna o anfibios. Hay otros grupitos que quizás son menos explorados. Por ejemplo, aquí tenemos una chicharra o las cigarras, que este insecto que podemos ver aquí, que en los años que, por ejemplo, que son un poquito más lluviosos, por ejemplo, el año pasado, hubo una explosión de estos insectos y tienen un sonido súper fuerte, que es como un estruendo que se siente cuando uno está en los cerros, y el macho el que está haciendo esa sonificación. Y por otro lado, que este tipo de crustáceo que podemos encontrar en los cursos de agua, cada vez menos común de ver, ya que están ligados a lugares más bien de aguas puras o aguas limpias, en las vertientes o esteros de las quebradas, son las pancoras o cangrejos de agua dulce, que son de este género específico y que solo se pueden ver en los lugares mejor conservados de los bosques. Pero también un crustáceo súper lindo de ver en las pocitas, donde aún queda agua. Bien, acá otra muestra de algunos insectos que podemos ver. Arriba tenemos la mariposa del chagual, que sería la más grande de su tipo. Está siempre asociada a la puya, ¿no es cierto? Que es donde la larva se va a reproducir para ya en primavera poder surgir. Esta es bastante llamativa, los colores que tienen sus alas. Podemos ver ahí una especie de lunares entre los tonos rojos y blancos. Sale a mediados de septiembre cuando las puyas ya están floreciendo. Abajo tenemos la famosa madre de la culebra, del grupo de los coleópteros. Este es bastante particular porque sería el escarabajo más grande que existe en Chile. Su nombre hace alusión a la larva. La larva habita en los troncos de árboles muertos y es de gran tamaño. Es una larva bastante interesante y de color blanco. A la mano izquierda también podemos ver un arácnido bastante común que la podemos encontrar en distintas zonas, que es la araña pollito o tarántula. Ahí podemos notar sus pelos de tonos rosados que hacen alusión a su nombre científico, que es Gramostola rosea. Bastante común de ver en todas nuestras zonas rurales. Ya finalizando, como a modo de reflexión, podemos decir que Villa Alemana y sus sectores rurales tienen una biodiversidad súper abundante. No son solo cerros pelados o espinales, como muchos pensarían, que es lo que quizás se pueda ver desde la carretera, sino que si uno se pone a buscar y pone un poquito más de ojo en los sectores, en las quebradas, y se pone a recorrer con un poquito de conocimiento, puede lograr descubrir una inmensidad de maravillas y especies que aquí habitan, junto a nosotros, muy cercanas, algunas en peligro de extinción incluso. Entonces, a través de estos años hemos podido reconocer un montón de especies, muchas muy importantes, incluso a nivel nacional e internacional. Entonces tenemos un área súper importante en biodiversidad y aún alejada de la zona urbana y de la intervención de las personas. Entonces es importante primero conocer este gran universo de especies que tenemos a nuestro alrededor, para luego tratar de protegerla en la medida que cada uno pueda. Exacto. Es súper importante resaltar el valor de la biodiversidad en la forma en que la hemos mostrado, y también darse cuenta de las amenazas que tienen todos estos sectores. Por ejemplo, en la foto podemos apreciar restos de incendios que han afectado principalmente los sectores de Quebrada Escobares y Los Moscosos, en imágenes desde el Cerro Tres Puntas, un incendio en el año 2014 que devastó más de 2.000 hectáreas. Entonces son muchas las amenazas que tienen estos sectores, también la presión antrópica, la misma que ejercemos nosotros, así que toma mayor relevancia a la hora de conservar y de mantener estos lugares, que tengan la menor intervención posible.
Así que muchas gracias a todos los que pudieron estar acá. Ahí nos pueden seguir en Instagram, Quebrada Viva. Muchas gracias a todos por participar. Quedamos atentos si tienen alguna consulta o pregunta. Felicitaciones, chiquillos, muy lindo. Gracias, Emma. No sé si hay preguntas en el chat. ¿Tú revisaste, Oscar? Creo que hicieron preguntas durante la presentación. Sí. Igual es complejo, Habría que revisar. Sí. es complejo mostrar siempre la gran cantidad de especies, ya que son muchas y de cada grupo es un montón. Tratamos de hacer Exacto. una muestra representativa, al menos. Claro, Sí, aquí tienen varias felicitaciones. Incluso hay personas que dicen que deberían hacer un libro. Yo creo que de más da para hacer un libro, con toda la información que nos pudieron compartir y el nivel de detalle es súper interesante. Yo tengo una pregunta referente a las orquídeas. ¿Las orquídeas tienen alguna condición particular para que puedan crecer? Ya que son como muy poco vistas en lo particular. Dale, Oscar. Sí, las orquídeas están asociadas a hongos. Ellas suelen realizar simbiosis que se le llama micorriza en el suelo. Y gracias a eso ellas pueden surgir. También deben estar bastante asociadas a la humedad. Ellas suelen surgir en temporadas de primavera y verano. Sí. Están asociados a los hongos. Gracias. Claro, esas son como las condiciones base que tienen ahí en su hábitat, que son esta relación con los hongos, pero también, como hay una gran cantidad de orquídeas, algunas necesitan distintas condiciones. Por ejemplo, el año pasado, que fue un poquito más lluvioso, salió una gran cantidad de especies que no habíamos visto. Y este año, por ejemplo, hemos podido ver las que son más comunes, que son como las más robustas y ahí resistentes a la sequía, quizás. Pero dependiendo de los años, se pueden ver algunas u otras. Exacto. También dependiendo del hábitat, hay algunas que crecen en suelos más soleados, más expuestas, otras crecen bajo el bosque, en sitios más húmedos. Claro. Chiquillos, ¿y se sabe más o menos cuánto es el periodo de latencia que puede tener un bulbo, por así decirlo, hasta que pueda florecer? ¿Tendrá algún tiempo como de vida antes que, si no tiene las condiciones? ¿De las geófitas? Buena pregunta. No, yo no lo sé tan exactamente, pero es probable que puedan aguantar más de 2 años. Ya. Sí, incluso mucho más, Por yo ejemplo, creo. sí. O sea, si es que tienen un año desfavorable, ellas pueden resistir y cuando llega un año favorable, ahí van a poder emerger. Por ejemplo, este año hay muchas de las flores que presentamos al principio que aún no salen y lo más probable es que no vayan a salir. Nosotros ahí en el parque La Reserva estuvimos haciendo un trasplante de varios quillay y cuando hicimos la holladura nos encontramos con varios bulbos, creo que se llaman, que tienen una forma como de sol. Una cosa redonda, blanca y con varias ramitas o raíces, no sé cómo llamarle, hacia los lados. Muy parecido a como un sol de mar. Ahí creo que sí lo he visto. No sé cuál será la florcita. De hecho, las plantamos, las que pudimos recolectar, las plantamos en bolsitas para ver si nos brotan. Habría que verla, pero podrían ser las lágrimas de la Virgen, la Osiroea aria. Ya. Ahí vamos a estar atentos, vamos a mandar algunas fotos. Buena. ¿Alguien más del público tendrá, bueno, aquí dejamos el micrófono abierto para que puedan hacer algún tipo de consulta a los chicos o aprovechar esta oportunidad que saben bastante? O quizá alguna consulta que hayan hecho. Vamos a revisar. Nos preguntan si la presentación va a ser compartida.
Y muchas felicidades por el trabajo. Sí, pues, yo grabé la presentación, así que ahí la puedo mandar a los de la DAM, de la Dirección Ambiental. Quizás se pueda subir ahí a un canal de YouTube. Claro, súper. Mira, acá hay una pregunta de la Isidora. ¿Dónde podemos encontrar las principales poblaciones de Peumo? ¿Qué dice el Oscar? ¿Pero en los sectores de los que hablamos o en la zona central? Acá por donde hablamos. ¿De dónde hablamos? Los sectores de sur, Quebradas Escobares y Los Moscosos. Sí. Sí. En Igual distintas quebradas hay harto Peumo. sí, igual el Peumo acá en Y la... en la zona del Patagual también. Sí, acá, Dale, dale. sorry, es que se había quedado pegado. Acá el Peumo, si bien, claro, en la zona sur de Quebrasco y Los Moscosos se pueden encontrar más, tampoco es muy común árboles de gran tamaño como en zonas más costeras. O sea, se pueden encontrar algunos muy, muy grandes, pero son más comunes los árboles como juveniles. Además, por esta condición que dijimos que hubo varios incendios importantes, son muchos árboles jóvenes, pero igual hay gran cantidad de peumos. Claro, ahí en el sector de Quilpué hay peumos grandes. Sí. Sí, en las zonas más costeras hay mayor presencia de Peumo. Chiquillos, ¿cuál, según sus criterios, cuál sería el árbol idóneo para poder plantar en la zona urbana? Mm. Eh, Yo sé que son depende. muchas las variables que Sí, implican po. el plantar un árbol y quizás no es como muy, muy fácil poder dar esa respuesta, pero de acuerdo a las condiciones climáticas que tiene Villa Alemana, ¿cuál creen ustedes que podría ser el árbol idóneo? Cruzando también la información con la escasez hídrica, el ancho también que nos limita también el plantar dentro de la zona urbana y los posibles daños que nos puedan generar, ya sea el tránsito, las mismas personas. ¿Cuál ustedes creen que podría ser el árbol idóneo? Hola Claro, es Alejandro, que hay, me voy a meter en esa pregunta porque hace tiempo lo conversé con algunas personas. Aquí Piero. Dale, Piero. Eh, Piero, mira, Vita, ¿cómo estás? bien, bien, ¿qué cuentas? Oye, Súper. felicitaciones por la presentación. Yo en realidad había visto hartas cosas que estaban haciendo los chicos, bueno, Quebrada Viva y todo, sobre todo el trabajo de Marta Mora y de varias personas que en realidad fueron aportando. Pero ver la presentación y ver como hartos detalles y todo, es como que se van sumando. Y eso que faltaron cositas por ahí que tienen los chicos ahí, yo creo que más adelante lo van a ir mostrando. Pero impresionante la cantidad de información que se va recopilando con el tiempo y en el fondo que es un trabajo que se ha hecho durante años de caminar en el fondo, porque caminar, observar, es un trabajo bien, bien interesante, bien importante. Y respecto a la pregunta que hacía Alejandro, mira, uno de los árboles que es como interesante, o sea, yo en realidad siempre pienso que hay que poner de todo, o sea, no dedicarse a uno, pero si me preguntaran así como para zonas urbanizadas, el quillay. Y lo digo porque el quillay hace una raíz pivotante en el fondo que va directo hacia abajo. De hecho, es uno de los pocos árboles que no consume compost o materia orgánica de arriba, sino que inmediatamente se va hacia abajo. Por lo tanto, no te va a levantar veredas, no va a ir directo al agua como lo hacen otros, sino que, o sea, me refiero a cañerías o cosas por el estilo, sino que va a ser la raíz hacia abajo. Y lo otro que produce también es que es muy melífero. Entonces van a haber muchos insectos y mucha biodiversidad que se va a estar nutriendo de ellos. Quizás el otro que podría apuntar un poco es el peumo, que es lo que estaban hablando hace un ratito también. Habría que ver el tema de las raíces, cómo se comporta y todo, pero creo que los árboles como son hacia arriba son hacia abajo. Entonces, generalmente pensar en árboles que sean como más altitos, que produzcan sombra y en general
todos los esclerófilos necesitan poco riego, poco mantenimiento, entonces sería como bien interesante aportar en ese sentido. Son árboles que no crecen tanto, son 4, 10 metros como máximo, o sea, pero árboles añosos. Entonces también ayuda a que no se tengan que estar podando, o sea, es algo que se podía trabajar bien. Claro. Súper. Sí, me sumo ahí a todo lo que comentó Piero. Claro, ahí comentan que el quillay fue bien usado por Merval. Eso es bastante cierto, porque los árboles en poco tiempo ya alcanzaron gran altura y necesitan muy poca agua. Eso es bastante importante, como decía Piero ahí. Se puede sumar al molle también, que tiene mucho éxito en las reforestaciones. Súper. Ya pues, chiquillos, no sé si tenemos más consultas del público, porque ya en el chat no hay más consultas. Así que eso, pues ya podríamos